iniciaremos con los conceptos de bioética. Acá hay 4 conceptos importantes: el de ética, bioética, deontología y virtudes. ¿Sí? Cuando hablamos de ética, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de ética, hablamos de la ciencia que se va a encargar de estudiar la moral. ¿Y la moral qué es? Es el conjunto de hábitos y costumbres que pueden ser adecuados o inadecuados de acuerdo al contexto social, al contexto en el cual se va a desarrollar esto, ¿no? Entonces la ética es quien va a estudiar a la moral y es una ciencia. Ahora, ¿qué es la bioética? Lo que nos interesa. La bioética es la aplicación del estudio del acto médico y su relación con el paciente respecto a la valoración que tenemos de la vida, de la atención, de la calidad de atención, de los procedimientos, etc. Y es un tema es un concepto relativamente nuevo que se desarrolla en la década del 70. ¿Sí? Antes no teníamos este concepto de bioética, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? La bioética va a estudiar el acto médico, ¿no? Y la relación con el paciente. Otro concepto importante es el de deontología. Cuando hablamos de deontología nos referimos al deber profesional. En este caso, como médicos, pues tenemos un deber y ese deber o el conjunto de deberes está plasmado en un documento. El documento que regula la deontología médica es el Código de Ética del Colegio Médico del Perú. Entonces ahí están todos los deberes que tenemos al momento de realizar nuestro acto médico, ¿sí? Y por último, el concepto de virtudes. Entonces las virtudes se van a dividir en virtudes éticas y dianoéticas. ¿Y por qué hablamos de virtudes, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta parte de bioética? Bueno, alguna vez he hecho una pregunta sobre virtudes, ¿no? ¿Y de dónde viene este concepto? Pues este concepto, más que relacionado a la bioética, está relacionado a la filosofía. Quien formula, ¿no?, el concepto de virtudes es Aristóteles, ¿no? Entonces Aristóteles, que decía que ¿por qué hacemos todas las acciones a lo largo de nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué perseguimos, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué queremos ser médicos, cirujanos, especialistas, etcétera? ¿Por qué? Porque Aristóteles nos dice que el fin último del hombre es alcanzar la felicidad, ¿no? Y justamente esta búsqueda de la felicidad va a diferenciar al hombre de los animales, de las plantas. Y si alcanzar la felicidad implica diferenciar al hombre de los animales y plantas, ¿cómo es que se logra? Y Aristóteles dice que se logra a través del razonamiento, ¿no? Entonces el razonamiento va a ser esa capacidad que tenemos para poder decidir entre lo que él denomina el justo medio. Es decir, no decidir ni en exceso ni en defecto, ¿no? Sino elegir justamente la mitad. Y ese razonamiento es justamente lo que nos va a dar esa capacidad de poder escoger a la mitad, el justo medio. Y esa capacidad de escoger a la mitad se ve reflejada a través de las virtudes. Y él divide ahí, pues, las virtudes en éticas y virtudes dianoéticas, ¿no? Las virtudes éticas tienen que ver con ¿qué? Con las costumbres, ¿no? Como mencionamos al inicio también en la definición de ética. Por lo tanto, las virtudes éticas implican una práctica diaria, ¿ok? Y dentro de las virtudes éticas, la que él resalta, la que él destaca, la que considera más importante es la justicia. Por otro lado, existe un conjunto de virtudes que no tienen que ver con las costumbres, sino más bien que tienen que ver con el conocimiento, con la sabiduría, ¿no?, con el intelecto. Y este otro conjunto de virtudes se les llama dianoéticas. Entonces, estas no se tienen que practicar como las primeras, como las virtudes éticas, en este caso la justicia, sino estas están relacionadas al saber, al conocimiento. Y dentro de las dianoéticas también hay una que considera más importante, que es la prudencia, ¿sí? Se llama prudencia o también se llama phronesis, ¿no? Y se refiere al conocimiento o a la sabiduría práctica que desarrollan las personas. Entonces, gracias a Aristóteles es que tenemos estos dos conceptos de virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Ahora,
Regresando otra vez pues a lo que es bioética propiamente, hay un contexto histórico en el cual se desarrolla los principios, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Y ese contexto histórico tiene que ver con documentos publicados. Dentro de los documentos tenemos al Código de Nuremberg, que es una sentencia post Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Que habían realizado durante la Segunda Guerra Mundial experimentación en seres humanos. Entonces, gracias al Código de Nuremberg, justamente se regula esto, ¿no? Se determina que pues no se puede hacer experimentación en seres humanos sin seguir una serie de pasos, incluidos la obtención del consentimiento informado. Entonces, gracias al Código de Nuremberg es pues que ahora solicitamos consentimiento informado. Pero recuerden que inicialmente esto nace en un contexto más que del acto médico propiamente, un contexto de investigación, ¿sí? Los conceptos bioéticos nacieron inicialmente en el ámbito de la investigación y luego es que migraron hacia la relación médico-paciente. Posteriormente tenemos a la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki también lo que va a hacer y va a normar es la experimentación en humanos, ¿ya? Y va a determinar no solamente el consentimiento informado, como tal vez fue el logro más importante del Código de Nuremberg, sino que va a detallar, por ejemplo, el uso de placebos, cuándo se puede utilizar y cuándo no, y otros factores relacionados a la investigación en personas, ¿no? Aquí está, ¿no?, lo que les decía del consentimiento informado. Listo. La Declaración de Helsinki se va actualizando, ¿no? Cada vez se ha ido actualizando. Tenemos la última actualización del año 2013. Otro documento importante en el contexto histórico es el informe de Belmont. El informe de Belmont es el que da pase a la creación de los principios bioéticos, ¿sí? Pero cuando sale el informe Belmont, nos habla primero de 3 principios bioéticos. Y el informe Belmont nos dice, o se genera, mejor dicho, gracias a un escándalo, que fue el descubrimiento del experimento de Tuskegee. Este experimento se realizó en pacientes afroamericanos en el estado de Alabama que tenían el diagnóstico de sífilis, ¿sí? Fue un experimento que duró varios años. Incluso ya se había descubierto la penicilina, ¿sí? Pero a pesar de que ya teníamos la penicilina, estos pacientes con sífilis no recibían ese tratamiento, ¿no? Recibían tratamiento placebo, y lo que buscaban los investigadores era documentar la historia natural de la enfermedad en los casos de sífilis, ¿no? Entonces fue un escándalo cuando se descubrió esto, y pues motivó y fue el sustento para la realización del informe Belmont, ¿no?, que en ese momento plantea estos 3 principios, ¿no?: justicia, beneficencia y respeto al paciente. Posteriormente, un año después, tomando como sustento el informe Belmont, Beauchamp y Childress es que finalmente definen los 4 principios bioéticos que conocemos ahora, ¿no? El de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. ¿Okay? Entonces, el informe Belmont fue el antecedente, pero todavía un año después es que se formulan los 4 principios bioéticos que conocemos hasta ahora. ¿Okay?